dialogando con Gonzalo Sibila, diputado del Partido Socialista, removedores, garganistas, lata al fin, ¿no? Socialista, antes que nada eso. Gonzalo, ¿está sobre la mesa el presupuesto quinquenal? ¿Lo están estudiando, están trabajando? Estamos trabajando en eso. Sí. Se pidió que no se moviera mucho porque no se le cambiaran muchas cosas porque es el presupuesto que se hilvanó por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo que estudiaron los temas. Ahora, el Parlamento tiene la última palabra. ¿Cómo ve el presupuesto en forma global? Bueno, en esto creo que primero hay una consideración de orden político general. A nosotros la oposición en general nos ataca mucho por dos cosas que son opuestas, ¿no? En primer lugar nos dice que tenemos mano de yeso, porque siempre votamos lo que en definitiva es la posición de nuestro Poder Ejecutivo, del gobierno, de la bancada, sin hacer caso a los matices que aparentemente expresamos. Ahora, ¿no es así que se discute dentro del Frente Amplio pero después se termina votando todos juntos? Por eso te decía, primero nos dicen eso y después nos dicen que no puede ser que digamos cosas distintas a las que dice nuestro Poder Ejecutivo, ¿no? O sea, se nos acusa de las dos cosas y lo que no comprenden es ese procedimiento que vos mencionabas. Nosotros discutimos, a veces entendemos que algunas discusiones incluso tienen que expresarse públicamente porque hacen a visiones distintas que existen dentro de la fuerza política y que le dan riqueza y posibilidades de acumulación a la fuerza política, y luego de discutir resolvemos y marchamos en unidad, porque esa es la receta para mantener viva una herramienta que es unidad en la diversidad, como es el Frente Amplio. Entonces, en el marco del presupuesto, lo que sucede es exactamente lo mismo. Discutimos. ¿Se puede dar con el presupuesto algo así? ¿De llegar a cambiar algo el presupuesto con los matices que tienen? Bueno. ¿O se va a votar al final todo tal cual vino el Poder Ejecutivo? No, ha pasado en todos los gobiernos del Frente, en realidad en los dos gobiernos que tenemos transitados, ha pasado que el Parlamento modificó el mensaje presupuestal del Poder Ejecutivo y yo estoy convencido que esta no va a ser la excepción, va a haber modificaciones. El punto es el alcance de las modificaciones, cómo se hacen, etcétera. Y acá el procedimiento nuestro ha sido exponer cada uno de los sectores su visión. De vuelta, no son visiones individuales, sino visiones de sectores políticos en relación a qué cosas deberían mejorarse del presupuesto quinquenal, luego discutirlas en la bancada del Frente, y una vez que la bancada del Frente tenga una propuesta unificada, o al menos tenga claramente identificadas cuáles son las diferencias, intercambiar, y de hecho ya lo estamos haciendo con los distintos incisos, o sea, con los ministerios, con los organismos, los compañeros que han elaborado el presupuesto, a efectos de encontrar una salida común. O sea, acá no va a haber una salida en contra del Poder Ejecutivo, sino una salida en la cual las distintas visiones, la visión del Parlamento es una visión diferente a la visión con la que el Poder Ejecutivo discute la elaboración presupuestal, esas distintas visiones se articulen y obviamente después en la comisión, en la Cámara, la oposición también dará su punto de vista, lo planteará, lo sustanciará en su voto, pero bueno, nosotros definiremos nuestra posición de esta manera. Entonces estamos en una etapa en la cual todavía están apareciendo las propuestas de reasignación de recursos de los distintos sectores políticos. Nosotros como bancada hemos hecho la nuestra, los compañeros del MPP hicieron la suya, los compañeros del IR hicieron la suya y algunos otros compañeros están por presentar insumos. En realidad los insumos escritos ya básicamente están sobre la mesa. Se va a proceder a tratar de sintetizar eso en esta semana y ya la semana que viene se va a empezar con la votación en comisión. Ahora, por supuesto en la prensa trascienden los temas llamativos, ¿no? 2.000, 3.000 cargos que se crean, aumentos de sueldos, ¿con todo eso se va a manejar? Había trascendido que habían sectores que pedían que no dejarlos de lado. ¿Ustedes qué opinan? Nosotros justamente esta discusión es una discusión que entendimos que lo más constructivo era darla en la interna de nuestra bancada. Por eso en el día de ayer presentamos un documento y lo fundamentamos en la propia bancada del Frente. Sucedió, reunión muy grande, que ese documento prácticamente cobró estado público parcialmente, como sucede con estas cosas siempre. Entonces conviene aclarar algunas cosas. Nosotros somos de la idea de que en un contexto en el cual el crecimiento del país
que se va a desacelerar un poco, esa es la previsión, o sea, vamos a seguir creciendo. Esto en un contexto internacional como el que tenemos es muy importante, porque no es un dato menor que el Uruguay crezca, pero vamos a crecer menos de lo que crecíamos. Sean 2, 2,5 es importante igual, ¿no? Exacto. Entonces, en ese contexto tenemos que ser muy cuidadosos con algunas variables, ¿no? Nos parece que tenemos que cuidar los incrementos de gasto vinculados a compensaciones salariales a cargos jerárquicos o a creación de nuevos cargos. Nosotros hicimos un listado en nuestro documento de todas estas situaciones para analizarlas, a ver cuáles realmente son situaciones necesarias y cuáles no. ¿Cuál encabeza el listado? Hay varias situaciones, pero son algunas de conocimiento público, digamos, como compensaciones a algunos directores generales de ministerios o situaciones vinculadas a distintos sectores de actividad, no necesariamente cargos políticos solamente, ¿no? Sino cargos funcionales que hacen reestructuras distintas a las previstas para la administración central. Entonces, esto lo queremos analizar con cuidado. Hay que cuidarse también en esto del sensacionalismo, ¿no? De decir, qué horrible, están aumentando. Bueno, nosotros lo que no queremos es que se hagan aumentos indiscriminados a sectores particulares cuando estamos discutiendo incrementos salariales para sectores que tienen salarios muy bajos. Entonces, eso lo queremos cuidar. Queremos dar una señal de austeridad, no en el sentido de las políticas de austeridad de los países centrales, sino en el sentido de ser cuidadosos con los dineros públicos, como lo ha sido el Frente en todo este proceso, en relación sobre todo a no generar inequidades dentro de la administración. Ese es un punto. Y después, bueno, hacemos otros planteos. Allí los distintos sectores estamos haciendo planteos. Nosotros en particular entendemos que hay algunos rubros del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa que podrían reasignarse a educación y salud y algunas políticas vinculadas a las cuestiones culturales y de ciencia y tecnología, que nos parecen muy importantes para el país. Esto sin resentir en ningún caso la creación de cargos policiales que el país necesita, efectivos sobre todo en el interior del país, etcétera. El presupuesto trae hasta 2.000 cargos, ¿no? En total. Exacto. Son vínculos laborales, ¿no? Claro. Pero bueno, nosotros estamos trabajando en eso, en ver si podemos reasignar algunas partidas de gastos que no nos parecen prioritarios en este momento, a prioridades muy importantes que tiene nuestro programa del Frente, que básicamente están vinculadas a la educación y a la salud y en general las políticas de protección social, ¿no? ¿Cómo se maneja en una bancada tan grande con diversos sectores? Por más que también dentro del Frente Amplio se habla de dos bloques. ¿Cómo se maneja este tipo de negociación? ¿Es un toma y daca? ¿Es si vos me bajás esto, yo te acepto aquello otro? ¿O cómo es el sistema? Bueno, lo primero es que no hay dos bloques, ¿no? Eso... Bueno, pero si uno lo ve de afuera por el accionar o dos corrientes, digamos. Que nosotros no... Algunos más afines a Story, otros más afines al mujiquismo, lo que se ve de afuera, ¿no? Yo he visto que en realidad muchas veces los sectores que se identifican con esos bloques se ponen de acuerdo en muchas cosas, ¿no? Y otros de nosotros capaz que no, o nos ponemos de acuerdo en alguna posición circunstancial con algunos y con otros no. Yo creo que el Frente es en sí una alianza política estratégica, que la política de bloques dentro del Frente no es una política buena, no contribuye a la construcción del Frente. Y sí entiendo que hay transversalmente en varios sectores del Frente Amplio compañeros con visiones muy parecidas. Yo me siento muy cerca de algunas visiones de otros compañeros de distintos sectores del Frente y no lo pienso en términos de bloques, sino en todo caso en términos de una transversalidad, de tratar de juntar visiones similares para ayudar a la síntesis política del Frente, pero no creo que se exprese en términos de bloques. Y bueno, un poco en esta lógica es que estamos conversando. La idea es, los que hemos elaborado propuestas, juntarnos a tratar de ayudar a un resumen, a una propuesta común, y que todos los compañeros de los distintos grupos del Frente aporten a una propuesta común para hacer algunos cambios positivos dentro del presupuesto. ¿Esa transversalidad pasa por un tema generacional también? Y ese acercamiento de distintas corrientes, distintos sectores, por más que quizá nosotros la prensa también polaricemos entre dos corrientes y sin embargo socialistas pueden tener algo en común con MPPistas o demás. El componente generacional está, sin duda. Está, por un lado, en lo que tiene que ver con afinidades o con haber transitado espacios comunes de militancia. Pero además hay algo que creo que es interesante. No es un tema de franjas etarias, es un tema de generaciones políticas, que es bastante distinto, ¿no? Ustedes no vivieron la dictadura, por ejemplo.
no vivimos la dictadura, vivimos sí muchos de los efectos de la dictadura. Efectos, por supuesto. Pero además nos forjamos en un momento político diferente al de otras generaciones políticas de la vida del país, ¿no? Yo creo que hay una generación muy marcada por la salida de la dictadura, por el retorno a la democracia, que es la llamada generación 83. Y hay una nueva camada, digamos, de dirigentes, de referentes políticos, de militantes, que no tenemos exactamente esa misma visión porque hemos hecho nuestro tránsito en otra etapa histórica, ¿no? Entonces, a nosotros, la visión que nosotros tenemos de la profundización democrática, por ahí tiene algunos matices respecto de la que pueden tener esos compañeros. Este es un tema interesante para intercambiar. Es interesante, hacemos una pausa. Muy bien. Y nos enfatizamos un poquito más en esos matices. Porque seguramente las visiones son distintas y sobre todo visiones hacia el futuro, ¿no? Continuamos en un minuto.